¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo está, seguidores de nuestro canal? Agradecidos por todos aquellos que nos han aportado claramente una visita sobre estas columnas de opinión que venimos trabajando ya hace un tiempo importante. Nosotros iniciamos cierto recorrido de opinión a partir de nuestra visión política. Nosotros, como todos ustedes ya conocen, somos militantes del campo nacional y popular. Dentro de esa expresión, nosotros nos ubicamos en el movimiento peronista, presidente Néstor Kirchner. De hecho, nosotros allí hemos construido, ya hace más de una década, una agrupación que le dimos ese nombre. Agrupación Movimiento Peronista, presidente Néstor Kirchner. Nuestro bautismo de fuego, por decirlo así, ocurrió en Córdoba capital. Yo soy oriundo de esta zona, de Caleta Olivia, nací en Caleta Olivia. Luego mis padres en el año 1962 se trasladaron aquí a Pico Truncado, donde bueno, uno vivió su niñez, su infancia, su adolescencia y parte de su juventud. Eh, en ese tiempo nosotros nos criamos como clase 62, 63 en periodos aciagos de la patria. Recuerden ustedes que en 1962 gobernaba Ilia y fue derrocado en 1963. Había por entonces una democracia condicionada. El peronismo estaba proscripto y concurrían a cierto marco de elección aquellas expresiones políticas que estaban aprobadas por lo que nosotros denominamos establishment, o aquellos que tienen el control del poder, que también obviamente trasunta al poder político. Por eso que hablamos de democracias condicionadas, porque no eran gobiernos electos con todas las expresiones políticas que podían contener, que podían representar este ideario que nosotros llamamos, ¿no? De izquierda, de derecha, de centro, progresistas, conservadores, liberales, neoliberales, bueno, en fin, expresiones por entonces hasta de extrema derecha, ¿no? Como las que se habían apoderado claramente del poder en la República Argentina. Bueno, nosotros transcurrimos la infancia en épocas duras, difíciles, donde estaba prohibido en alguna época durante un buen tiempo decir la palabra Perón o hacer referencia a Evita o militar abiertamente por esta expresión peronista. Recordemos que por entonces, ya llegado a los años 70, hay una resistencia, sobre todo de los espacios peronistas, progresistas, también de las izquierdas, y algunos también lo que nosotros denominamos partidos conservadores, ¿no? Algunas líneas, por ejemplo, del radicalismo, en fin, había una expresión política que buscaba un camino abierto hacia las elecciones más representativas de los espacios que habían sido masacrados a partir de 1955. Ustedes recuerdan que el bombardeo que se realiza a Plaza de Mayo y algunas bombas que dañan claramente la Casa Rosada culmina con el gobierno de Juan Domingo Perón. Es así, abruptamente, de esta manera, con que las fuerzas armadas de aquel entonces, sobre todo haciendo uso de la aviación argentina, derroca al gobierno peronista. Ese proceso culmina de alguna manera con la asunción a la presidencia de Cámpora. Cámpora había recogido de alguna manera la bendición, por así decirlo,
de Juan Domingo Perón exiliado en España. El exilio de Perón, para muchos, a decir de John William Cook, por ejemplo, un militante peronista, pero de perfil de izquierda, decía que Perón sufría un doble exilio: el exilio de su patria y el exilio del proyecto más amplio, de la patria grande, porque estaba exiliado en España. Él consideraba que el exilio de Perón solo tenía que reducirse a la República Argentina y claramente podía estar en Sudamérica, en algún país de la Sudamérica, para tener una dinámica mayor. Pero bueno, estos contextos lo habían llevado a Perón a proteger su vida y de allí opinaba y estar exiliado en España. Perón de alguna manera se respalda en Cámpora para volver al gobierno, decían así, había una consigna: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y eso sirve medianamente como para reinstaurar una expresión peronista en el gobierno de la nación. Cámpora renuncia porque entiende que él es un presidente producto de los votos de Juan Domingo Perón, y Perón en vida él no podía tener pleno poder o ir en desarrollo. Decide renunciar, convocando nuevamente a elecciones, y allí es electo Juan Domingo Perón como presidente, y es su tercera presidencia. Estos son los contextos de 1974, 75, y bueno, nosotros sabemos que tras la muerte de Perón, la debilidad en la que queda Isabel de Perón, Isabel Martínez de Perón, es grande, y obviamente, más allá de que ella había prometido abrir un periodo de elecciones pronto, se habían dado alrededor de 6 meses, a poco menos de cumplido ese término, produce un golpe de Estado, una vez más, las juntas militares, y producto de ello, bueno, se hacen cargo del gobierno Videla y obviamente Martínez de Hoz, y allí comienza un periodo aciago de la patria, ¿no? El golpe de Estado se produce el 24 de marzo de 1976. Por aquellos tiempos estaba previsto a 30 días, a 40 días de abrir un periodo de elecciones en la República Argentina, y claramente abortan esa posibilidad los militares porque conocían claramente que volvía a ganar el peronismo. Entonces allí comienza como digo, periodo aciago de la patria. Hago este reconto para darles a ustedes un marco de por qué nosotros nacemos como expresión política, movimiento peronista, presidente Néstor Kirchner. El 24 de marzo de 1976 comienza en la República Argentina una política de exterminio, así claramente de exterminio, sobre algunas expresiones ideológicas. Claramente empiezan los secuestros de personas, las torturas, las muertes, porque estos golpistas necesitaban conocer hasta el último de los militantes nacionales y populares, y estaban dispuestos a darle muerte. Por eso en Argentina se cuentan un número de 30.000 detenidos desaparecidos. Eran puestos al servicio del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. No se los llevaba a juicio ni se los imputaba penalmente, sino que eran clandestinamente detenidos, estaban en estado de desaparición, eran torturados y en algunos casos se los fusilaba, en algunos casos se los subía a los vuelos de la muerte, ¿no? Se los subía en un avión
y se los arrojaba en algún punto del Río de la Plata o el océano Atlántico. Obviamente que todo esto a nosotros nos causa mucho dolor narrarlo, recordarlo siempre, porque en su mayoría esas expresiones de militancia eran jóvenes que estaban entre los 16 y los 35 años, comprometidos, 40 años. No era gente mayor la que eh, este, esta dictadura pasó por las armas, como dicen ellos. Eran claramente militantes del campo nacional y popular, aquellos que marcaban este ideario que nosotros también portamos, que es patria libre, justa y soberana. Cuando se hablaba de soberanía, se hablaba de, bueno, recuperar el archipiélago de Malvinas, eh, recuperar también así el dominio de las empresas del Estado, que no podían ser empresas que estuviesen al servicio de los intereses extranjeros. También se marcaba claramente recuperar la justicia, que estuviese al servicio y la protección de los derechos del hombre y su familia, y no al servicio de las corporaciones, creando mantos de impunidad a aquellos que se habían apropiado de empresas. Por ejemplo, lo dicho y claramente conocido por buena parte de la población, la apropiación de papel prensa por parte del grupo Clarín. Es conocido que ellos se hacen de un medio de comunicación importante, trascendente, porque bueno, de mano de Videla, la persona esta, Herrera de Noble, recibe nada más y nada menos que del Estado una donación, que es la empresa de papel prensa. Y obviamente que el Estado tenía una porción, una parte de aquellas acciones, y otra la tenía familias de los que habían conformado aquella empresa. Tenemos que hablar de la familia Papaleo, y esa familia no estaba dispuesta a vender, y ella fue claramente, la familia Papaleo fue perseguida, quienes tenían y poseían acciones fueron torturados y obligados a vender, y aquellos que, bueno, padecían estos tormentos, lógicamente accedieron ante mesa de tortura a enajenarse de la empresa. En otro periodo de la historia política argentina, esta familia buscó poner en claro esta situación y nunca logró, porque el establishment, como nosotros decimos, parte del Poder Judicial le pertenece, obedece a ese poder establecido, que es la reducción que hace, o la referencia que hace esta palabra establishment, es al poder establecido. Es funcional, el Poder Judicial es funcional a este establishment. Marcamos el caso de papel prensa porque a través de muchas declaraciones se puede hoy conocer claramente lo que denuncia la familia Papaleo. Y cómo en su cuerpo presentan serias secuelas. Son dos hermanos, los Papaleo, y ella fue cruelmente torturada. Bueno, sufrió la amputación de sus pechos, sufrió una vasectomía, creo que algo así se pronuncia, disculpen mi torpeza al respecto. Pero bueno, sus órganos genitales fueron afectados por la picana, siendo por aquel entonces la
integrante de la familia Papaleo una mujer joven, una mujer joven. Estos eran los periodos de la patria hasta 1983, ¿no? Sabemos que no hubo victoria de Malvinas y que cuando tuvieron que realmente defender lo que ellos decían, la soberanía nacional, quienes se enfrentaron a la maquinaria bélica más poderosa de la tierra en Inglaterra, fueron chicos que estaban haciendo la conscripción o el servicio militar obligatorio, todos jóvenes sin experiencia en su mayoría. Esto también ha sido un gesto claro y cobarde de los militares que de ningún modo fueron ellos a poner su oficio, como dicen, o el honor al que remarcan y recalcan y tratan de inculcar. Eso fue, excepto la aviación, que hace un trabajo que se intenta rescatar como heroico y demás, porque realmente son los únicos que más o menos pueden esgrimir una conciencia más nacional por allí en lo que era el combate y la defensa del archipiélago. La Marina sufre claramente un deterioro importante, el hundimiento del General Belgrano, del Lara General Belgrano, la pérdida de vidas, que aún hoy tratan de esclarecerse quiénes son y dónde están los cuerpos de los soldados caídos en combate. Y conociendo a los soldados caídos en combate podemos saber la edad de ellos y el adiestramiento que tenían cada uno de esos soldados, ¿no? Para enfrentar, como digo, a la maquinaria bélica más importante del globo, en poder nada más y nada menos que el Imperio Británico. La asistencia que hace Chile respecto al poder británico también es para rescatar, sabemos que ellos les prestaron servicio de asistencia, sabemos que Uruguay también prestó servicio de asistencia, entonces estas dictaduras que había en Chile, porque allí estaba Augusto Pinochet, y en Uruguay eran épocas de dictadura, sabemos que fueron funcionales al poder británico, ¿no? Subordinados a esos poderes. Obviamente que ese gesto o esa gesta de Malvinas no es un hecho patriótico de la Junta Militar, era una salida clara a esta cuestión de exposición de las violaciones a los derechos humanos que ellos venían haciendo. Entonces, tratando de salir con un hecho que involucrase a la opinión pública y pusiese en favor de un hecho como el recuperar Malvinas a la población, les daba a ellos, en opinión de los que gobernaban, seguramente una extensión de mandato, una aprobación del pueblo, que era lo que se buscaba para seguir sosteniéndose en el poder, ¿no? Inglaterra decidió recuperar el dominio en el archipiélago y ahí se cayó la clara puesta en escena esta que había hecho la Junta Militar por aquel entonces en representación de Galtieri. Bueno, cerrado ese proceso militar, como digo, con el Plan Cóndor, de este Plan Cóndor conocido como guerras de baja intensidad, que se dedica a la matanza de militantes y referentes sociales, hecho que hoy también ocurre en Sudamérica. Esto no es cosas que han quedado en el pasado. Acaba de ocurrir o está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, ocurre claramente también en Ecuador, ocurre en Brasil, ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Argentina también con el último gobierno de la derecha en cabeza de
de Mauricio Macri. Sabemos que algunos militantes de expresiones políticas, como aquellos que intentan reivindicación de la cultura mapuche y reclamos de terrenos y reservas, bueno, están allí, han sido duramente combatidos por la derecha macrista. Allí podemos enmarcar la muerte de Rafael Nahuel y también podemos enmarcar claramente lo que ha sido la muerte de Santiago Maldonado. Como por dar una referencia, hoy sufren cárceles también referentes, por ejemplo, de la Tupac Amaru, como es Milagro Sala, porque bueno, han llevado reivindicaciones a sus vecinos, aquellos que proceden también de un origen autóctono, y bueno, eso es claramente referencias sociales que el conservadurismo y la derecha no está dispuesta a aceptar. Esas referencias tienen que ser combatidas. Allí claramente los bombardeos mediáticos y de opiniones políticas de la derecha destruyen a toda persona que se alce en ese sentido, de reivindicar movimientos originarios o indígenas, así denominados por algunos. A nosotros nos gusta remarcar como expresiones de nuestra cultura, el origen de nuestra cultura, que somos una buena parte de aquellos pueblos originarios y otros que corresponden a las migraciones que han ocurrido en nuestro país. Migraciones por los contextos de 1930 y anterior, obviamente, pero digo las más cercanas. A partir de 1930 la República Argentina recibió miles de migrantes de la Europa central, meridional, obviamente con motivo de la Segunda Guerra Mundial fueron muchos los que inmigraron a Sudamérica y obviamente el destino elegido por muchos de ellos fue la República Argentina. Estos marcos, digo, que han hecho hoy un desarrollo cultural en nuestro país. Procedemos de distintos orígenes y obviamente esos orígenes van claramente interrelacionándose, haciendo nuevas conformaciones familiares y dándonos una identidad. Las expresiones políticas también de algún modo van tomando este matiz. Hay expresiones políticas muy conservadoras, hay muy radicalizadas, hay expresiones políticas más pragmáticas, hay posiciones políticas claramente muy abiertas y otras que, bueno, pretenden volver a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Hoy Milei es un representante claro de la extrema derecha, prácticamente un movimiento hitleriano, por decirlo así, en la República Argentina. Habla de destrucción de las instituciones, de destrucción de algunos pensamientos, etcétera, etcétera. Y después está la extrema izquierda que entiende que el sistema tampoco sirve, que hay que destruir este sistema, hay que ir a la conformación de un nuevo sistema y que, bueno, el capitalista es el enemigo porque han logrado un grado de desarrollo que mantiene un establishment y que ese establishment se apodera de todos los recursos y las ganancias y somete a la clase trabajadora, al que produce la riqueza y sin terminar con ese sistema de especulación financiera o
sistema financiero, no habrá salida para el ciudadano argentino. Entonces proponen modificar el Estado Nacional, darle otra conformación y otro rol a cada uno de los ciudadanos y demás, ¿no? Estas expresiones políticas siempre andan en un 10% de, de la voluntad electoral. En ambos extremos están siempre entre un 20 y 25% de adhesión, lo cual nos tiene que llevar a una reflexión. Después hacia el centro y al centro izquierda y a la centro derecha, nosotros nos encontramos con movimientos políticos más propios de lo que es el conservadurismo, el neoliberalismo, el peronismo y, bueno, obviamente partidos tradicionales como el radicalismo, que ya hoy son más funcionales a la centro derecha, ¿no? Están claramente asociados. Una referencia clara es Cornejo en Mendoza, también el gobernador Morales de Jujuy. Bueno, en fin, está claramente ahí alineados con la derecha casi más extrema que se pueda representar acá en la República Argentina, como es el partido del PRO, los integrantes del partido del PRO y estas alianzas que se han llamado Juntos, Cambiemos, etcétera, etcétera. Esta derecha, ¿qué propone? Fundamentalmente la reducción de la presencia del Estado y que cobre dominio de toda la relación interpersonal y todo tipo de transacción, operación económica, sea regulado no por el Estado, sino claramente la voluntad de esa expresión política dice que el mercado debe regularlo todo. Sabido es cómo nos ha ido en los momentos donde el neoliberalismo ha llevado a la materialización esas ideas. Empezó el desguace del Estado, hemos perdido muchas empresas, como por ejemplo Gas del Estado, una de las que no se ha recuperado. Casi llegó a la disolución también YPF, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, bueno, Agua y Energía, en fin, muchas empresas que le pertenecían al Estado, que el Estado a partir de ellas brindaba servicios de calidad, fueron entregadas o desguazadas y repartidas entre los poderes económicos o las familias vinculadas a ese poder político que gobernaba la República Argentina. Cuando nosotros hablamos de expresiones más progresistas, por ejemplo el movimiento peronista, también tenemos que hacer referencia. Por ejemplo, hay un peronista de estos neoliberales, de centro derecha, o por ejemplo como lo es Juan Schiaretti, una persona que surge de la Fundación Mediterránea Cordobesa. Esta Fundación Mediterránea tiene un anclaje importante en la sociedad cordobesa, denominado así informalmente el Partido Cordobés. Entonces teje desde este poder establecido poder y se da representaciones. Una representación clara en política es Juan Schiaretti y en economía es Domingo Felipe Cavallo. También lo fue Fernando de la Rúa, en fin. Nosotros sabemos que esos poderes económicos, esos poderes después conforman el poder político y tienen sus expresiones. Claramente el rol del Estado cordobés es minúsculo ante el vigor del empresariado cordobés. De hecho,
buena parte del desguace del Estado se produce en Córdoba. Fábrica militar de aviones sufrió embates fuertes. La fábrica militar de aviones sufrió embate al punto de haber sido entregado a Lockheed Martin, una terminal norteamericana, y nosotros hemos perdido así buena parte del desarrollo que demanda el sostenimiento de nuestra soberanía, porque no solamente es poder político, también es defensa de territorio, de suelo, de recursos, y si no tenemos nuestras posibilidades de, de armamento para la defensa llegada de algún ataque externo, y somos un país vulnerable. Obviamente que la aviación, los desarrollos de la cohetería, también este plan Cóndor, que era un plan de cohetería, nada que ver con el que le hacía mención yo anteriormente, de este plan de exterminio. Le llamaron también a este desarrollo de cohetería en la fábrica militar de aviones y demás en Córdoba, el Cóndor 1, Cóndor 2 y demás. Eran misiles de mediano y largo alcance que, bueno, fueron al desguace lisa y llanamente a través de el menemismo, otra expresión de este peronismo de derecha o neoliberal vinculado a la derecha que responde a los intereses de la derecha. Y bueno, allí la entrega de los desarrollos del avión Pampa. Estos misiles de mediano alcance eran para dotarlo al Pampa de la posibilidad de un misil de mediano alcance y bueno, un avión de patrullaje, digamos, para el mar continental. Obviamente las necesidades cómo es, de no permitir violación del suelo aéreo, perdón, del espacio aéreo. Y bueno, este avión venía a contribuir, digamos, a esa expresión de defensa, de soberanía que se necesitaba. También se abortó todo desarrollo de radares para tener clara lectura de Argentina tiene una frontera muy extensa y es necesario custodiar la soberanía de la patria. Y bueno, todo eso fue desarticulado, desarmado, entregado a economías de la mano privada, siendo que los desarrollos más costosos los había claramente hecho con inversiones a partir del Estado Nacional. Esto es el neoliberalismo en ejercicio, es aumento de tarifa, es claramente destrucción del empleo, claramente un salarios a la baja, eh, también un cierre sobre pensiones, jubilaciones, privatización de los recursos, de esos recursos que de los cuales se puede hacer el Estado Nacional. Por eso ellos han impulsado las AFJP, le han dado control de todos esos aportes, retenciones a un sinnúmero de empresas que, bueno, fueron a la timba financiera con esos activos, con esos recursos, y se tuvo que terminar haciendo cargo el Estado en su momento, ¿no? Todo un globo impresionante que solo le generó riqueza a 4 o 5 vivos asociados al poder. Pasa así en todo. Pasó también nuevamente después de un proceso de reconstrucción, como lo que hizo a partir del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, que se le paga al Fondo Monetario Internacional, se empieza con la reconstrucción de la industria, de claramente un protagonismo de defensa de soberanía, de poner un control sobre la economía nacional en favor del desarrollo del hombre y su familia. Y lógicamente,
que procuraba el gobierno de Néstor y Cristina, poner de pie la industria nacional. La sustitución de importaciones hablaba claramente de iniciar un proceso de fortalecimiento industrial y también en el Estado abordar estas obras que se estaban necesitando para cubrir las demandas de energía, de fundamentalmente energía eléctrica, gas, hidrocarburífera y también el desarrollo de todo lo que eran represas hidroeléctricas. Se termina con aquello de Atucha, esa obra emblemática de corrupción. El kirchnerismo termina con eso, termina cancelando deudas históricas, por ejemplo, como una referencia, los salarios que había dejado en poder del Estado para la construcción de escuelas, Manuel Belgrano, bueno, que nunca se habían construido. Esos salarios de Manuel Belgrano por servicio a la patria como militar nunca fueron trasladados a lo que era su voluntad, construcción de escuelas. Y fue Néstor Carlos Kirchner quien construye, creo que esas 4 o 5 escuelas en el noroeste del país, cancelando así una deuda histórica que se tenía nada más y nada menos con el creador de nuestra bandera, Manuel Belgrano. Había que levantar el aplazo de esa historia, ¿no? Una cuestión de volver a reconstruir conciencia, porque muchos de los acuerdos de los neoliberales y los partidos de centro trataban de poner un marco de impunidad a lo que fue esta violación a los derechos humanos y persecución y muerte. Ya hablamos acá del plan de exterminio masivo, el plan Cóndor, que se cobró 30.000 vidas en la República. Bueno, todo eso intentó ser echado al olvido gracias a la firma del Pacto de Olivos, realizada entre Menem y Alfonsín, bueno, tratando de buscar ahí un manto de impunidad. Ley de obediencia debida y punto final. Esto es algo que el gobierno de Néstor Carlos Kirchner deroga y abre así el nuevo proceso para la judicialización de aquellos que habían tenido responsabilidad en la muerte, desaparición, tortura como digo, de 30.000 militantes, ¿no?, comprometidos con la causa nacional y popular, que habían sido masacrados, torturados, detenidos, desaparecidos, en fin. No solamente con los que habían sido muertos y desaparecidos, sino también con aquellos que habían logrado salvar su vida, pero fueron víctimas de terrorismo de Estado. Hablamos que el Estado viola la Constitución y avanza contra los derechos y las garantías, rompiendo todo parámetro posible. El Estado es una construcción ideal, un acuerdo social y político al que, bueno, la ciudadanía arriba, después de debatir y darse un marco de normas y de leyes, de principios éticos y morales, y a partir de entonces se construyen garantías dadas por la justicia para el sostenimiento de esas leyes y normas y establecimiento de las mismas a través del conocimiento de la población. Por eso la educación inicial, primaria, secundaria, terciaria, para orientarlo al ciudadano en tiempo y espacio y que sea respetuoso de estos contratos sociales. Pero bueno, se ha transitado en procura el sostenimiento de estas libertades, derechos y garantías y también obligaciones que tenemos como ciudadanos argentinos, y
el primero que las ha violado ha sido el Estado Nacional, en representación de los gobiernos que se habían apropiado por vía de los votos o no, porque las derechas antes alcanzaban poder a través de golpe de Estado. Y hoy las derechas alcanzan gobierno a través del voto popular, un hecho impensado hace tiempo atrás. El PRO, por ejemplo, o la Alianza Cambiemos, tiene expresiones de derecha extrema dentro de sus filas, eh, y de centro derecha cuando menos. Lo más progresista que se puede encontrar ahí dentro es una expresión de centro derecha. Los centro derecha proponen menor presencia del Estado y un mercado regulado claramente por el poder económico, donde siempre pierde el consumidor, porque ¿qué puede hacer el consumidor respecto a la imposición o la carterización de precios? ¿Qué puede hacer el asalariado ante la violencia institucional en la que se ampara su empleador? De mantenerlo en negro, o si lo tiene en blanco, pagarle un salario, un magro salario. Bueno, una cadena de consumidores consumidos, digamos. Porque hay un principio, una regla de los que gobiernan el mercado de menor inversión para la mayor rentabilidad. Bueno, esas son las expresiones del neoliberalismo o la centro derecha que nuclea la Alianza Cambiemos. Y por el otro lado estamos nosotros, las agrupaciones, los movimientos políticos, que procuramos un rol más fuerte, una presencia más fuerte del Estado y que ese Estado nos dé garantías de inclusión, de inserción laboral, que atienda también las asimetrías, porque todos estos contextos donde no hubo un marco propicio para el desarrollo humano, bueno, mucha gente perdió el empleo, mucha gente no pudo hacer un sostenimiento de sus aportes y llegan a edades que ya de jubilación y bueno, en su vida por todos estos avatares que hemos narrado no han podido complementar la cantidad de aportes que le exige en este caso el Estado Nacional a través de la ANSES para acceder a la jubilación y al beneficio de tener a partir de allí una obra social como el PAMI para los jubilados y pensionados. Entonces nosotros ahí proponemos que el Estado se haga presente y genere políticas de inclusión. Y bueno, aquellos que no tienen la cantidad de aporte necesario, sea el Estado que financie esa porción de aporte faltante para que ese hombre pueda jubilarse, o la ama de casa que también prestó una tarea para que el hombre trabaje, porque mientras el hombre salía a buscar salarios o la mujer salía a buscar salarios, alguien se quedaba en casa. Si no era la mujer, ¿no?, quien cumplía ese rol, había allí otra persona y por eso necesitábamos nosotros que la, la ama de casa o quien prestase el servicio de ama de casa tuviese reconocimiento por parte del Estado. Sabido es que el que presta servicio doméstico no era reconocido, no estaba en blanco, fue una conquista de nuestros espacios políticos para que aquellos que prestan un servicio doméstico puedan ser reconocidos y estar en blanco y tener una escala salarial. Nosotros nos damos este nombre, como le decía yo, de agrupación Movimiento Peronista Presidente Néstor Kirchner, pero con una visión clara de trasladar estos conceptos al vecino para que, bueno, lo tome como una parte de apuntes y a partir de allí vaya al estudio más profundo de esto que nosotros marcamos, a ver si esto que nosotros decimos es real, es tan cierto como lo
como lo estamos comunicando. Pero descreemos de esto que las agrupaciones políticas tienen que estar asociados sí o sí a los estados municipales, provinciales o nacionales, inmersos dentro, cubiertos por sueldos. No, nosotros militamos desde otro prisma. Nos damos nuestras propias organizaciones y nos procuramos para ello los propios financiamientos. En mi caso me ha tocado ser comerciante, después fui en Córdoba empleado público, después fui desempleado, volví a iniciar proyectos privados. Actualmente hoy soy microemprendedor, vivo de nuevo en mi ciudad que me vio crecer desde de 2012 en adelante y tengo militancia activa en la interna de los partidos, en la interna de mi partido, fundamentalmente el Partido Justicialista de la localidad, como militante, ¿no? No como referente, sino apoyando algunas listas en lo que uno puede aportar. He apoyado claramente dos listas en este tiempo que han intentado llevar nuevas conducciones al Partido Justicialista de la localidad. Desgraciadamente no fuimos acompañados por el voto del afiliado, por eso no alcanzamos gobernar el partido a nivel local, y también respaldo candidaturas de referentes de nuestra agrupación para que alcancen esa vocación que ellos tienen de ser representantes en el Consejo Deliberante o en la legislatura provincial o en el Ejecutivo Municipal. Pero en sí uno está abocado más a tratar de comunicar esto que es una vocación. Trabajar de un poco de ciudadano para estar informado de por qué nos ocurre estos hechos de endeudamiento. Hoy estamos nuevamente endeudados con el Fondo Monetario Internacional. El país debe hacer una renegociación con el fondo, cuando en 2015 no solamente estábamos desendeudados, no le debíamos al Fondo Monetario Internacional, sino que teníamos una reserva que iba camino a los 50.000 millones de dólares. En 4 años pasamos a estar endeudados en 100.000, sin reserva en algún momento en el Banco Central. Bueno, o sea que no solamente un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri nos endeudó en 100.000, sino que también se liquidó las reservas que tenía cuando asumió. Ahora, en el contexto que recibe el gobierno de Alberto Fernández, la patria, el Estado Nacional, es un contexto de deuda y casi sin reservas disponibles. Un número ahí de encajes, de dineros de ecuaciones muy difíciles de explicar, porque no era dinero a disposición para abordar las problemáticas que estaba presentando a la sociedad. Entonces, trabajar de ciudadano es informarse de estas cosas y uno intenta ser vehículo de esa información. Por eso militamos una expresión política que le vamos dando desarrollo. Como les decía, nació en Córdoba, nació en una interna en Córdoba, cuando la agrupación pretendió alcanzar la presidencia del PJ en la capital, en la ciudad de Córdoba, un bastión político muy importante. Hay más de 1,5 millones de habitantes. Había por entonces, cuando
nosotros presentamos candidatura, había 14 seccionales, en algunas de ellas, por ejemplo, en la que uno se hizo referente, en la seccional quinta había más de 250.000 habitantes. Pero bueno, buscamos la referencia y fuimos claramente a abrir un proceso para elecciones abiertas en el Partido Justicialista, porque bueno, esta costumbre de prorrogarse los mandatos, ponerle candado al partido y bueno, se habían prorrogado tanto los mandatos de esta gente que gobernaba el Partido Justicialista en Córdoba, de las Sota, Schiaretti y compañía, que bueno, hacían manifestaban como presentes en sus actas, donde se renovaban los mandatos, de gente que ya había fallecido hacía mucho tiempo. Esa inercia de corrupción, de mentira y de hacerse de los partidos, del poder del Estado de una manera tan violenta, tan hipócrita, tan, como digo, claramente en perjuicio de lo que debería ser una sana economía, una sana convivencia democrática, un fortalecimiento de los partidos, que es la expresión primaria de estas inquietudes políticas. Los partidos deben servir de formación para iniciar a aquel que tiene la vocación, informar al ciudadano y que cada uno vaya tomando allí experiencia para ser un buen servidor público. Esa es la finalidad del partido político. Hacer escuela, como quien dice. Nadie puede terminar siendo científico por motus propio o libre pensador o siendo, bueno, sin haber concurrido nunca al colegio. No creo que haya habido muchos científicos de gran impacto nacional o internacional, producto de no haber estudiado nunca o haber pasado por alguna capacitación previa. Lo conozco a Tesla, por ejemplo, que bueno, no quiso terminar su carrera de ingeniero, pero hizo un aporte, hizo un tránsito por los primeros años de lo que en aquel entonces se conocía como Facultad de Ingeniería y se separó de ahí y siguió, digamos, sus propios estudios y desarrollos, valiéndose de muchos que le precedieron en, no lógicamente, los inicios de lo que eran los parámetros de su carrera. Nosotros intentamos de alguna manera ser claros en esto, que los partidos son los primeros desarrollos que un ciudadano a los que puede abordar, que puede transitar para su formación. Claramente no estamos dispuestos a admitir que nadie venga acá a prorrogarse los cargos, los mandatos, sin darle conocimiento a quienes tienen que ser parte activa de estos movimientos políticos. De allí, de las agrupaciones, de los partidos, salen aquellos que van a tener después rol protagónico en el Poder Ejecutivo, Legislativo y en algunos casos también ocurre que muchos militantes políticos terminan ubicados como dentro del Poder Judicial. Todos hacemos política de un modo u otro. Cuando no validamos el sistema, nos volvemos anárquicos porque decimos nosotros no vamos a pagar ninguna tasa o impuesto. Cuando no lo validamos porque decimos descreemos de educación, de justicia, de etcétera, etcétera, estamos haciendo política y es una política de rebeldía, de anarquía, porque bueno, no nos queremos someter al sistema.
Por el otro lado, los que a veces militamos en pos de adhesión a este modelo de democracia que tenemos, un sistema de división de poderes, el Estado se constituye como tal a partir de un pacto. Ese pacto es escrito, se llama Constitución Nacional. Su última modificación ocurrió en 1994 y allí nosotros tenemos establecido la división de poderes. Poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. ¿Y de qué se hace cargo cada uno de ellos? Y cómo uno puede ser electo, ¿no?, para cada una de esas representaciones. Representación del Poder Judicial, representación del Poder Legislativo, representación del Ejecutivo. Cómo se alcanza y cómo se integran expresiones mayoritarias y expresiones minoritarias. Nosotros militamos estas cosas. Allí claramente el rol de los partidos políticos también está establecido y reconocidos como fundamentales para el sostenimiento de la democracia. Tienen que ser los motores, digamos, del sostenimiento democrático, de la clara conciencia de los que participan dentro, validando el sistema, como es nuestro caso. Nosotros validamos este sistema, lo pretendemos perfeccionar. Nosotros hablamos de un estado de bienestar. El estado de bienestar habla claramente de que el ciudadano debe ser garantizado por el Estado para su desarrollo y alcanzar su felicidad. Garantizar el desarrollo del ciudadano significa salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Salario. Nosotros hablamos del estado de bienestar, no del estado en concepción neoliberal, que es un estado reducido, que solo casi se dedica a seguridad, servicio de justicia y de recaudar. Y lo demás está, liberado para que las relaciones interpersonales lo regulen. Allí siempre el más poderoso se abusa del más débil y así termina la cosa. Y las teorías del derrame nunca llegan, es acumulación desmedida de recursos por parte de los que tienen el poder y todos los que quedan excluidos, allá de ellos no se va a hacer cargo ni siquiera el Estado. Esa concepción ideológica nos parece que debe ser reprobada, que no debe ser cultivada ni promovida. Nosotros sí promovemos el estado de bienestar. Esta agrupación, Movimiento Peronista Presidente Néstor Kirchner, hoy tiene desarrollo desde 2012 aquí en Pico Truncado, Santa Cruz. Y como digo, hemos estado proponiendo desde nuestro accionar que surjan figuras para conducir los destinos del Partido Justicialista. No hemos alcanzado el poder. Y también hemos promovido personas, militantes, compañeros, para que alcancen una banca en el Consejo o como es la Intendencia o la Legislatura Provincial. No hemos tenido éxito para que uno de nuestros referentes lo sea, pero sí hemos contribuido por este sistema de ley de lemas a que alcancen el poder algunos compañeros de expresiones más amplias del Partido Justicialista. Era lo que más o menos quería comunicarles en pos de hacer una invitación abierta a todos. Mañana, que es 12 de septiembre, 21 de septiembre, discúlpeme, es 21 de septiembre, tenemos una actividad, es a orillas del ferrocarril, acá frente a lo que es el Hotel Crisán. Vamos a estar ahí dándonos este tipo de charlas abiertas. Sabemos que, creo que ayer o antes de ayer, ha reabierto sus puertas el partido,
convocando a los referentes de distintas agrupaciones. Nos parece muy bien, felicitamos a los que han tomado esa iniciativa y han promovido la reapertura del Partido Justicialista en Pico Truncado. Felicitamos a todas las demás expresiones políticas que estén activas, que estén movilizándose para hacer captura de la mayor cantidad de voluntades y votos, porque sabemos que hay una elección por delante, ha habido una en las PASOs, el pueblo se ha expresado y eso es la voluntad que nosotros queremos garantizar, que el pueblo se garantice y eso debe ser respetado. No, nosotros no venimos a calificar el voto de nadie, lo que venimos es sí, claramente, a poner en debate que tenemos que alcanzar un mayor grado de representación, de conciencia, este trabajo de ciudadano, de ver con claridad cuáles son los modelos políticos, los modelos económicos que nos pueden favorecer más para nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo familiar. Les dejo la invitación hecha para mañana 21 de septiembre de 2021 a orilla del ferrocarril aquí en Pico Truncado, donde nos vamos a juntar para escuchar a partir de las 14 horas, para escuchar todo lo que puedan decir los vecinos que se lleguen y puedan cuestionar nuestra referencias políticas, nuestras banderas, o puedan exaltar sus referentes políticos o sus banderas, o lo que ellos vienen a defender o lo que vienen a promover. Creo que en el intercambio de ideas, en las charlas abiertas, entre distintos espacios políticos se toma la mejor de las referencias. Uno escuchando a cada uno de los expositores saca conclusiones de todos ellos y toma para sí, entiendo, clara referencia de lo que le es